Bienvenidos al curso de quemadores mecánicos a gasóleo. Mi nombre es Eusebio Javier Ponce García y soy monitor a la vez que gerente de la empresa cuyo nombre comercial es Formatec. Vamos a ver en este vídeo un repaso dentro del curso de quemadores, un repaso a los inyectores, pieza clave en el correcto funcionamiento de un quemador mecánico a gasóleo. Un técnico debe de saber el funcionamiento de las boquillas pulverizadoras y de la importancia en la combustión. La combustión en una caldera de gasóleo debe de ser limpia, estable y económica. Se habla de combustión limpia cuando el petróleo se quema sin producir hollín. El hollín en la cámara de combustión impedirá la transmisión de calor y repercutirá negativamente sobre el rendimiento de la combustión, el rendimiento del conjunto caldera-quemador. El hollín fuera de la cámara de combustión será un contaminante y disminuye la buena fama de la combustión del gasóleo. Por una combustión eficaz entenderemos, por tanto, una combustión sin hollín, con la mínima cantidad posible de aire sobrante. Si se emplea más aire del necesario para la combustión, este se expulsará por la chimenea, con una cantidad valiosa de calor, y no se producirá un calentamiento eficaz. También es muy importante ajustar de modo adecuado el quemador de gasóleo, si se quiere producir calor con un ahorro de energía y gastos y que sea al mismo tiempo poco o nada contaminante. Examinaremos, por tanto, con un poco más de exactitud las cosas que influyen, los aspectos clave que influyen en la combustión. ¿Cómo es una boquilla? Aunque sea pieza clave en el funcionamiento de un quemador, debemos de entender que la combustión comienza, entre comillas, en el tanque, en el almacenamiento de combustible, y termina, también influye, en la chimenea. Deberemos de conocer las características del combustible, de la instalación, de la combustión y del funcionamiento del quemador. Una boquilla tiene distintas partes. Tiene un tornillo, un filtro, un cono con unas estrías que va a producir una pulverización en sentido axial, cual si fuera un muelle, y un cuerpo con un orificio calibrado. Las boquillas están calibradas en función del caudal que pulverizan, en kilos hora, litros hora o galones hora. Además, también vendrá indicado sobre la boquilla el tipo de cono, el tipo de pulverización, si es un cono lleno, hueco, semihueco, y un ángulo de apertura de la llama. El combustible entra por el filtro, pasa a través del tornillo de bloqueo, del fondo, y sus orificios laterales, pasa al cono de centrifugación a alta presión hasta las estrías del vértice, donde sale pulverizado en esa forma helicoidal indicada anteriormente. ¿Es inflamable el petróleo? Como cualquier líquido, no se produce combustión, pero los líquidos tienen una capacidad de vaporización. Tendremos que aumentar la superficie del líquido para vaporizar. Para ello, ¿cómo lo realizaremos? Haremos gotas diminutas, pulverizaremos el gasóleo líquido y así vaporizará con rapidez. Por ejemplo, un inyector, una boquilla de 0,50 galones hora a una presión de pulverización de 7 bar producirá 40.000 millones de gotitas microscópicas. Si el caudal está expresado en galones hora, serán 40.000 millones de gotitas microscópicas por cada hora de funcionamiento del quemador. Esto da como resultado una superficie de evaporación muy grande
y por tanto las mejores condiciones para una combustión limpia y eficaz, pero suponiendo que la tobera sea de gran calidad y manejada lógicamente del modo adecuado. Calidad, temperatura del combustible. Los inyectores, las boquillas de gasóleo, se ensayan a una temperatura del mismo de 20 grados Celsius. A más frío, el gasóleo se vuelve más viscoso, más espeso. Por tanto, cambiará la forma de atomización del gasóleo en la boquilla, al pasar por la boquilla. Se producirán gotas mayores. Por tanto, observaremos llamas más alargadas y una combustión más lenta. Por tanto, ojo con los depósitos de gasóleo al exterior, pues además el agua está en su parte inferior. Y recordemos que el agua es un fluido que se congela a 0 grados Celsius. Al congelarse el agua, bloqueará la tubería de combustible líquido, bloqueará la salida, el tubo de salida de gasóleo hacia el quemador. Para disminuir la viscosidad del gasóleo, este puede ser calentado y así se hace más fluido y con menor viscosidad. Por ello, muchos quemadores de gasóleo disponen, especialmente los de pequeña potencia, de un precalentador de gasóleo. Incluso si recordamos el fuel, previamente a ser inyectado por los quemadores, era calentado en depósitos nodriza mediante resistencias eléctricas. Combustión. El quemador, a través de su ventilador, necesita respirar, necesita añadir oxígeno para que se produzca la combustión. Un quemador doméstico necesitará aproximadamente 60 metros cúbicos de aire a la hora. Si falta oxígeno, se formará hollín en la combustión y observaremos una llama ligeramente inclinada. Además, una llama que formará hollín. Algunas de las partículas de hollín anteriormente mencionadas continuarán por el sistema y se depositarán en la tobera del quemador, causando así una mezcla mala y una desigual proporción combustible-aire, originando esta llama inclinada y con hollín. Entrada de aire. Se necesitará una pequeña entrada de aire en el local donde esté ubicado el generador, aproximadamente 5 centímetros cuadrados por kilovatio de potencia térmica. Además, y con un mínimo de 125 centímetros cuadrados. Como hemos indicado, en ausencia de oxígeno formaremos hollines y llamas inclinadas. Necesitaremos garantizar todo el oxígeno necesario para la combustión. Por ello, utilizaremos un pequeño exceso de aire, un aire cuyo excedente desaparecerá por la chimenea, pero nos asegurará que se quema todo el combustible en la cámara de combustión. Provocaremos una combustión completa con el mínimo exceso de aire, con ligero exceso de aire. Si no se asegura esta cantidad de aire necesaria para la combustión, esta se realizará con una producción de hollín. Una parte de la citada suciedad puede depositarse más adelante en el tubo soplador y de este modo perjudicar a la proporción de la mezcla entre el aire y el gasóleo. La consecuencia, estas llamas en sentido oblicuo con producción de hollín ya mencionadas. Si el soplador actúa como si fuera un aspirador, de este modo el aire aspirado llevará a la rueda del soplador partículas de polvo, pelo de los perros y otras cosas por el estilo, y con el tiempo se bloqueará el soplador. La consecuencia, si tenemos obturaciones en las entradas de aire, será una menor cantidad de aire, una desnivelación en la combustión y por consiguiente una formación de hollín. Por tanto, debemos de tener una ventilación estable,
y asegurar que el ventilador de nuestro quemador está libre de obstáculos que impidan la aportación de la cantidad de aire adecuada. Colocación de la boquilla y del estabilizador. No tenemos más remedio que ver el libro de instrucciones del fabricante del quemador e instalar exactamente como antes en relación al deflector y a la tobera la boquilla. Debemos de respetar la distancia entre los electrodos. En cada modelo de quemador no tiene por qué ser la misma distancia, así como la distancia entre el inyector y los electrodos, y posteriormente entre los electrodos y el disco estabilizador. Si los electrodos están demasiado cerca de la boquilla, la chispa no saltará de electrodo a electrodo, sino que saltará de electrodo a la boquilla, estropeando la misma. Y si está demasiado cerca del disco estabilizador, la chispa no saltará entre electrodo y electrodo, sino que saltará entre los electrodos y el disco estabilizador, y tendremos problemas en la combustión, como posteriormente veremos. Sigamos hablando de la colocación de la boquilla. Una boquilla demasiado adelantada provocará una velocidad de aire demasiado grande alrededor de la misma y un encendido con explosión. Si por contra tenemos el inyector, la boquilla, demasiado atrás, en la pulverización del gasóleo quedará atrapado por el deflector, produciendo goteos, tal y como muestra la imagen. Cuanto más alta es la presión del ventilador con la que se trabaja, más exacta debe de ser la colocación, la posición de la boquilla, en relación con la tobera, los electrodos y el cabezal del quemador. ¿Cuánto tiempo dura una boquilla? Los inyectores no tienen una duración establecida. Su duración será la suficiente mientras que mantenga un porcentaje razonable de dióxido de carbono y un bajo índice de Bacharach, un bajo índice de hollín. Dependerá, lógicamente, del número de horas de trabajo y del grado de limpieza del combustible utilizado. Tengamos en cuenta que una boquilla doméstica de 0,50 galones hora quemará 1.300 galones al año. Si trabaja unas 2.600 horas, pueden ser aproximadamente 4.500-5.000 litros anuales. Eso equivale a un chorro muy largo y continuo. Si pusiéramos todas las gotitas una detrás de otra, este chorro daría 4,5 vueltas a la Tierra, alrededor de la superficie de la Tierra. La limpieza de los filtros y la coquicación en la boquilla influirán en su duración. Si, por ejemplo, falta el filtro de la tobera o incluso el filtro de la bomba, o si estas piezas son defectuosas o se encuentran sucias, la duración de la tobera se acortará mucho. Si la tobera está expuesta a una fuerte irradiación de calor, por ejemplo, las arcillas refractarias que estén al rojo vivo en el interior del cuerpo de la caldera, se reducirá también la duración, porque se depositará en la tobera el coque del gasóleo debido a la temperatura. Se coquizará la boquilla. Almacenamiento y transporte de la boquilla. ¿Cómo debemos tratar las boquillas? Las boquillas deben de ser almacenadas siempre en su envoltura, en su plástico protector. No instalaremos una boquilla nueva en un quemador que va a ser almacenado. Debemos de ser cuidadoso y circunspecto con las mismas, dejándolas siempre en su vaina protectora, hasta el momento del montaje en el quemador.
Las toberas nuevas de fábrica no deberán de ser montadas en quemadores guardados en el almacén. Para el transporte de las toberas de gasóleo debe utilizarse siempre una maleta, un maletín portaboquillas, ya que asegura la mejor protección. No hay que montar nunca una tobera muy fría en un quemador de gasóleo. Antes de montaje hay que regular su temperatura. Debemos de procurar no tocar nunca la boca de la tobera con los dedos sucios, ya que podrían obstruirse la perforación, el orificio por el que va a inyectar el gasóleo. La tobera debería cogerse, por tanto, siempre por las entrecaras. Las toberas de petróleo sin protección no deben de meterse nunca en el bolsillo o guardarlas descuidadamente en la caja de herramientas. Tampoco emplearemos la fuerza durante su montaje, ya que podríamos dañarlas. ¿Qué boquilla pongo en el quemador? El inyector, la boquilla, debe de ser calculado de acuerdo con la potencia de la caldera. Aproximadamente 1 litro de gasóleo da una potencia de 10 kilovatios. 1 litro hora da una potencia de 10 kilovatios. Una boquilla de 1 galón hora, por tanto, nos servirá para una potencia aproximada de 40.000 kilocalorías. Entonces calcularemos la boquilla, el inyector, de acuerdo con la potencia de la caldera. Y además deberemos de tener en cuenta la presión de pulverización. Si solo se trata de cambiar una tobera usada por otra nueva, el tema será sencillo y sin problemas. Tan solo hay que comprobar que las características de ambas toberas coinciden. Deberemos de comprobar que el galonaje es el mismo, ángulo de pulverización y tipo de cono. ¿Qué haremos si no sale gasóleo por la boquilla? Pues deberemos de realizar una serie de comprobaciones. Primero, ¿hay gasóleo? ¿Están abiertas las llaves que comunican el tanque de gasóleo con el quemador? Si hay alguna válvula de retención, deberemos de comprobar si está correctamente instalada. Deberemos de ver que el circulador, la bomba de gasóleo, gira y está aspirando gasóleo. Deberemos de comprobar que los filtros están en buen estado, están limpios. Deberemos también observar el estado de la electroválvula que va a abrir el paso de gasóleo hacia el inyector. Deberemos de ver que no está sucia y de que funciona correctamente. También deberemos de comprobar si está sucio el tubo de impulsión de gasóleo hacia la boquilla, incluso el filtro que dispone la boquilla. Comprobar que esta no está taponada y que el gasóleo no sea demasiado frío y demasiado denso, o que quizás tenga demasiado agua congelada en el mismo. Si todos estos factores están en orden, tendría que salir petróleo, tendría que salir gasóleo por la boquilla. ¿Qué ocurre cuando hay coque, cuando se produce la coquicación en la tobera y los electrodos? Si existe un sobrecalentamiento muy fuerte del petróleo fluido, del gasóleo, habrá una separación del carbono negro y de dureza pétrea. Se habla entonces de un craqueado del gasóleo. En condiciones normales de funcionamiento no se depositará carbono en cantidades notables, ni en la tobera ni en los electrodos de encendido. Pero si el canto de la abertura de la tobera existiera tan solo un pequeño rasguño, podría ocurrir que el gasóleo siguiera su propio camino. Así se detendría el petróleo, el gasóleo no pulverizado, de la gran cantidad de irradiación de la llama y como consecuencia se agarrotaría el carbón en el canto anterior de la tobera debido al calor y por consiguiente se perjudicaría la pulverización y se reduciría la combustión. Lo mismo ocurre si la tobera post-inyecta.
Si los electrodos de encendido se encuentran mal colocados, de modo que el gasóleo inyectado puede dar contra ellos, se producirá poco a poco, a través del calor de la llama en las puntas de los electrodos, tanto coque del petróleo, que al final producirá un cortocircuito y como consecuencia no se producirá una chispa de encendido y no se pondrá en marcha el quemador. Las calderas con fuerte material refractario en la cámara de combustión tienden al máximo a la formación de coque del gasóleo, porque la fuerte irradiación de calor de las piedras refractarias sobre las partículas del gasóleo situadas sobre la tobera, electrodos de encendido y cabeza del quemador, influye también en una parada del mismo, del quemador, ya que no se produce ningún efecto refrigerante del aire soplado. ¿Por qué gotea la puñetera boquilla? Pues depende de en qué momento se produzca la misma. Si es durante la puesta en marcha, puede ser por una presión de pulverización baja, o bien porque la electroválvula no cierra y pasa gasoil hacia la boquilla, en un momento que no nos interesa. Si es durante su funcionamiento, puede ser que la boquilla esté demasiado atrás y el cono de pulverización choque contra el disco estabilizador. Pueden ser que los electrodos estén tocando el cono de pulverización o simplemente que la boquilla esté mal apretada. También durante el funcionamiento una presión baja de inyección puede provocar el goteo de la misma, o que tengamos una boquilla con un orificio dañado. Si el goteo se produce al parar, al detenerse el funcionamiento del quemador, puede ser que tengamos aire en la tubería de impulsión y en la boquilla, y nos va a producir un chorrito de gasóleo, o suciedades o defectos en la electroválvula. ¿Por qué arde? ¿Por qué se produce la llama de forma oblicua? Ello puede ser debido a un desgaste de la boquilla o simplemente suciedades en la misma. Podemos tener deterioro en el orificio de pulverización o coquicación en la punta por las razones expuestas anteriormente. O bien la hayamos instalado la boquilla de una manera descentrada, o que la entrada de aire a través del tubo de llama sea asimétrica, bien porque el cabezal de combustión esté sucio o atascado. Llama con chispas. ¿Por qué arde la llama como si fuera una bengala? Un poquito de historia. Los maestros del arte de la pirotecnia, los chinos, mezclaron con toda intención polvo de carbón en el equipo detonador de sus productos pirotécnicos, para así, por efecto de las llamadas bengalas, conseguir una luz fuerte y un efecto de chisporroteo. Las finas partículas de carbón se queman produciendo un gran efecto luminoso. En muchas instalaciones de gasóleo se dan de modo inadvertido unos fuegos artificiales similares a los comentados anteriormente, produciéndose a menudo por una mala pulverización de las gotitas del gasóleo, tan gruesas que se craquean en la llama antes de humedecerse. Al craquearse se forman unas partículas muy pequeñas de carbono y se producen así las bengalas en la llama. Por desgracia, este bonito efecto va a provocar que la cámara de combustión se ensucie mucho, por lo que se debería de evitar todo lo posible este tipo de combustión. Las gotitas tan gruesas de gasóleo no se queman todas por completo, y así pueden depositarse una capa de hollín y de coque de gasóleo en las superficies del cuerpo de caldera y en el horno de la misma. Esto perjudica la transmisión de calor y significa también una mala rentabilidad y un exceso del consumo de combustible. También pueden darse estas bengalas en la llama por un gran exceso de aire, porque en la comprobación del papel de hollín se tiñe de manchas marrones y amarillas,
mediante los derivados del gasóleo que no se han quemado. De esta manera lo podemos notar con el aspirador en la bomba de Bacharach. Estas bengalas, estas chispas, se dan con frecuencia, en resumen, en las siguientes condiciones: presión de petróleo demasiado baja, presión de inyección de gasóleo demasiado bajo, plato sonda, la cabeza del quemador, incluso también la tobera, son defectuosos, el gasóleo está demasiado frío, demasiado denso, o el exceso de aire es demasiado grande. Encendido con detonación. Se puede deber a que la chispa esté saltando no entre electrodo y electrodo, sino entre el electrodo y el cabezal, el disco estabilizador. O bien porque hayamos tenido varios intentos de arrancar y tengamos una acumulación de gasóleo en el cuerpo de la caldera. O una boquilla demasiado adelantada, con un gran exceso de aire. O bien por una presión demasiado baja. O bien por un goteo entre la boquilla y el portaboquillas, que va a producir vaporizaciones del gasóleo y las consiguientes explosiones. Y si hay hollín en la llama, será sintomático de una falta de aire. Cada gotita necesita de una cantidad de aire para su combustión. Debemos de buscar una atomización efectiva y una correcta mezcla aire-combustible. Deberemos de regular la boquilla y la posición del cabezal, así como la aportación de aire al quemador. Chimeneas aisladas son importantes, pues nos van a provocar un tiro estable. Hay que evitar que se enfríe, que se nos esté enfriando el combustible. Vigilaremos la presión de atomización, la ventilación de la sala de máquinas y el correcto mantenimiento del ventilador del quemador de gasóleo. Fugas entre boquilla y portaboquillas. Normalmente no tendremos este problema, pero si hacemos el papel de forzudo y apretamos la tobera en exceso, con demasiada fuerza, se destrozarán las superficies de contacto labradas cuidadosamente y solo se conseguirá el goteo. Por eso deberemos de ahorrar fuerza muscular al montar la boquilla, la tobera. Recordemos que no necesitamos teflón ni ningún tipo de junta, simplemente que estén limpias las estrías de las juntas antes de apretarlas. Temperatura de humos alta. Ello será sintomático de exceso de aire. Deberemos de mirar si hay depósitos de hollín en la caldera que nos van a aumentar la temperatura de humos. Así, un espesor de hollín de 1 milímetro nos va a incrementar la temperatura de humos alrededor de 60 grados Celsius. 2 milímetros, 120 grados Celsius. 3 milímetros, 200 grados Celsius. A partir de aquí es peligroso. Además, hace disminuir el rendimiento. Solución: limpiar la caldera y, una vez limpia, revisar la regulación del quemador. También deberemos de mirar si hay ladrillos refractarios situados incorrectamente o desmigajados y, por supuesto, verificar el termómetro para ver que la temperatura que está midiendo es correcta. Recordemos mirar la presión de pulverización. La presión de pulverización y la boquilla seleccionada nos van a dar un determinado caudal. Debemos de mirar la presión de inyección del gasóleo, pues esta puede ser demasiado alta. A mayor presión de inyección, mayor caudal, y podemos tener un desajuste en la combustión. Temperatura de humos baja. Una temperatura de humos demasiado baja en una instalación de gasóleo nos va a provocar condensaciones. Recordemos que 1 kilo de gasóleo quemado va a producir 1 litro de vapor de agua.
Por lo tanto, deberemos de sopesar si hemos colocado el inyector adecuado. No vaya a ocurrir que la boquilla sea demasiado pequeña o bien la presión de pulverización demasiado baja, con lo cual el consiguiente déficit de potencia en el generador, o bien tengamos entradas de aire incontroladas, aire frío que se nos está colando en la cámara de combustión. Para ello debemos de medir los humos en la cámara y compararlos con los de la chimenea. Ojo con la condensación del gasóleo si la caldera, no está preparada para recibir condensación, producirá un rápido deterioro de la misma. ¿Por qué se mancha la tobera de gasóleo? Pues simplemente puede ser por una boquilla defectuosa, por el efecto de la coquicación, por ángulos de pulverización demasiado grandes, presiones de inyecciones muy altas, mal posicionamiento de la boquilla, mal corte de combustible entre el arranque y la parada, que tengamos los electrodos dentro del cono de pulverización, sobrepresión momentánea, fugas en la boquilla, en el caño, o una presión variable. Una llama demasiado larga. Existe un problema si la llama toca las paredes de la caldera. Al tocar las paredes tocará un cuerpo frío y se apagará en ese punto la llama, quedándose gasóleo sin quemar. Por tanto, deberemos de evitar estas llamas demasiado alargadas, sintomática de que la combustión está tardando mucho en producirse. Si tenemos una llama demasiado larga, puede ser debido a un ángulo de pulverización demasiado pequeño, o bien que tengamos el combustible frío y tarde mucho en quemarse, o una boquilla simplemente demasiado grande, demasiado potente para la cámara de combustión, para el quemador, para la caldera, o un cabezal de combustión montado incorrectamente. Será malo presiones de pulverización demasiado bajas como demasiado altas. ¿Por qué varía la llama? Ello lo comprobaremos con el manómetro. Podemos tener una válvula reguladora de presión defectuosa o bien la bomba. Este efecto se puede deber al desgaste de la bomba o a que se haya desgastado el retén que une la bomba al motor. Filtros sucios, una válvula de retención que no esté actuando correctamente, al acoplamiento de la bomba con el motor, como hemos citado anteriormente, o una electroválvula defectuosa o sucia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos de hacer con las boquillas viejas? Sencillo, tirarlas a la basura, inutilizarlas. Más vale poner un inyector nuevo que provocar el hollonamiento de una caldera. Vale más la limpieza de un generador que una boquilla. Por lo tanto, lo mejor es tirar las toberas, las boquillas viejas, para seguridad directamente a un cubo de basura.